La de IDL Reporteros. Romina, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Jaime. Mucho gusto. Gracias por la invitación a tu programa. El gusto es mío. Aunque sea virtual. Claro que sí, claro que sí. Luego de la publicación de IDL Reporteros hay varias cosas, pero primero, la publicación se titula Los muertos que el gobierno no cuenta. Lo que dice el Ministerio de Salud hoy, además la jefa del comando, la doctora Massetti, más o menos se resume en lo siguiente. En salud las cifras son siempre estimados y además cualquier persona que no ha muerto atropellada o asesinada es considerada sospechosa de COVID-19, con lo cual la respuesta sería más o menos así. Sí, tienen razón, pero no contaban con que los estamos protegiendo y entonces las cifras cuadran. ¿Te ha convencido el descargo del gobierno? Lo que yo te puedo decir es lo que hemos revelado en IDL Reporteros y tiene que ver con las discrepancias que hay entre el reporte oficial y lo que nosotros hemos podido recopilar con una sistematización de datos, contrastándolo con las cremaciones en distintas funerarias en Lima y Callao, ¿no? Con las funerarias que han cremado o enterrado casos de COVID o con sospechas de COVID. Y lo que nosotros hicimos es, como proceso corroborativo, es solicitar información oficial al MINSA con los desagregados de la cantidad de personas que habían fallecido y dónde habían fallecido. Recibimos esa información por un pedido de acceso a la información a las oficinas de comunicaciones y comenzamos a revisar toda la data. Lo que hicimos en ese momento es poder contrastar la información de la data oficial con dos tipos de fuentes. Una que tenía que ver con los crematorios y las funerarias que en Lima y Callao estaban y habían cremado pacientes o víctimas fallecidos con COVID y bajo la sospecha de COVID. Y de otro lado, lo que hicimos fue revisar, porque tuvimos acceso a poder revisar algunos de los libros de los muertos de mortuorios de hospitales, específicamente dos que tienen que ver con el Hospital Loaiza y el Hospital Hipólito Unanue, y pudimos corroborar, haciendo todo este proceso de sistematización, que había una profunda discrepancia entre las cifras oficiales del MINSA. Solo en Lima y Callao pudimos determinar que información actualizada hasta el 24 de abril, el reporte oficial del MINSA indicaba 330 fallecidos para Lima y Callao, y lo que nosotros encontramos es 1.073 fallecidos por COVID o con sospecha de COVID. De dos centros funerarios, uno que es Piedra Ángel, sí, el de Chorrillos, el crematorio que está en Santa Rosa, en el cementerio de la policía, y el otro es Campo Fe. Entonces lo que detectamos eran las discrepancias entre ambos registros. Ahora, ustedes dicen en la nota, la diferencia entre las cifras oficiales y las que registran los hospitales y crematorios llama poderosamente la atención y revelan como mínimo una profunda negligencia del gobierno en la compilación de los datos de los fallecidos por la pandemia. Las fuentes que consultaron, como me decías, para esta investigación, ¿manejaban esta misma información, que los muertos que iban contabilizando eran casos confirmados y sospechosos? O sea, nosotros intentamos, y después de solicitar la información al Ministerio de Salud y tener toda esta información para poder contrastarla, solicitamos poder conversar con voceros del Ministerio de Salud, ya sea con la viceministra Nancy Serpa, que había dado declaraciones, intentamos comunicarnos con ellas, también con Pilar Massetti, la jefa del Comando COVID, también a su turno con quien dirige el Centro Nacional de Epidemiología, para poder determinar si es que en las cifras oficiales del MINSA ellos contabilizan a los casos solo positivos o a los casos positivos y sospechosos de tener COVID también. Hasta el cierre de la publicación, de la investigación, pese a que durante más de una semana buscamos de poder tener alguna respuesta, algún vocero oficial del Ministerio de Salud, no fue posible. Lo que nosotros hemos podido revisar y un poco lo que tú mencionabas al inicio, que son las declaraciones de Pilar Massetti sobre casos sospechosos y positivos, sí. Quiero decirte algo que es como que considero muy relevante. Mira, nosotros pudimos revisar las páginas de los registros del mortuario del Hospital Hipólito Unanue, que por ejemplo, entre el 26 de marzo hasta el 24 de abril, fallecieron 70 personas en las zonas acondicionadas para la atención de pacientes COVID. La mayoría de ellos habían fallecido en el área de emergencias o en los pabellones 2, DO2 y D1, destinados a casos confirmados y sospechosos. Pero en los registros oficiales del MINSA, actualizados el 24 de abril, solo se contaban 12 muertos.
y en los libros de los muertos del hospital Unanue aparecían 70. Y nosotros hemos podido revisarlos y ahí hacen una diferencia entre aquellos casos que son COVID positivo o COVID y otros casos que no son registrados como COVID por otro tipo de fallecimiento. Como por ejemplo, y ahí se hacen la diferencia. Como por ejemplo cáncer. Por ejemplo, hay problemas de afecciones pulmonares que están registrados en los libros de los muertos, pero no aparecen calificados como COVID. Entonces, lo que nosotros hemos hecho es, al revisar, por ejemplo, los libros de los muertos de estos dos hospitales, tanto el Unanue como el OAISE, pudimos determinar de que habían discrepancias entre lo que se registraba en los libros de los muertos, como casos como COVID, con lo que luego estaban registrados en las cifras oficiales del MINSA, que están en la sala situacional del COVID. A su turno, corroboramos esta información y la contrastamos con los centros funerarios, donde además se utilizan los protocolos para el manejo de cadáveres con COVID, que son la forma en cómo se embolsan los cuerpos después de fallecidos, claro, cómo luego se trasladan al crematorio y luego cómo estos son cremados, y luego las cenizas entregadas a sus familiares. sí. O sea, hay todo un protocolo para poder manejar estos cuerpos que son tantos confirmados como sospechosos. Ahora, pero lo que la señora Massetti ha dado a entender hoy, no, lo ha dicho muy explícito porque ella además es muy clara, no tiene, digamos, va directo al punto, vamos. Y lo que ella ha dicho es, los casos confirmados son, sí, 854, pero todo aquel caso que es sospechoso de coronavirus y no, digamos, no puso un límite, incluso dijo, podrían ser algunas situaciones que uno no puede determinar en el momento, se le considera sospechoso porque los estamos protegiendo. O sea, que los protocolos tienen que ser casi todos, salvo excepción de flagrancia, como ella utilizó la palabra, dijo eso, todos casi van por COVID-19 o por sospecha de COVID-19 y se tiene que aplicar ese protocolo por medida de seguridad. Bueno, lo que nosotros hemos podido revisar en el transcurso de la investigación es que los fallecidos en estos hospitales, o sea, hay fallecidos que están registrados no como COVID y tampoco como sospechosos de COVID, sino con una causa de la muerte distinta. Y solamente los cadáveres que son diagnosticados como COVID o como sospechosos son manejados bajo este protocolo de manejo de cadáveres. Ahora, lo que ha pasado y que hemos visto en la conferencia de prensa, porque lo que nosotros hemos establecido es una discrepancia entre las cifras que presenta el MINSA y lo que nosotros hemos podido corroborar con los registros en funerarios, en crematorios y los libros de los fallecidos de los hospitales. Nosotros buscamos una explicación ante eso al MINSA para determinar cuál es el estándar, la metodología, la recopilación de la data, cómo se hace proceso y cómo se hace pública, pero no tuvimos respuesta. Lo que hemos podido ver ahora es que el gobierno lo que utiliza es un doble criterio para las cifras, ¿no? Una, para los casos que tienen que ver con enfermos positivos y los sospechosos de tener COVID para el manejo de cadáveres, y ahí se consideran a los casos confirmados y sospechosos de tener COVID, pero para presentar la data de los fallecidos a los ciudadanos, solo se mencionan los casos confirmados. Ahora, ¿cuáles son los problemas con estas cifras? ¿No? Que hay muchos casos, y ahí tiene que ver el asunto de subregistro, que hay muchos casos de pacientes con COVID, de personas con COVID, que salen negativos las pruebas, porque los test rápidos pueden arrojar falsos negativos. Falsos negativos, como por ejemplo es el caso de un congresista que recientemente falleció, que había dado resultados negativos en su prueba, pero tenía COVID. Señor Uñagua. Exacto. Hay otros casos, por ejemplo, que los pacientes llegan con toda la sintomatología clínica y son tratados en los hospitales como pacientes COVID, pero o no hay la capacidad para hacerse las pruebas, o las pruebas salieron negativas, pero tienen todo el cuadro clínico de un paciente de COVID y son tratados así. Y tienes a otro grupo de personas que aparecen en las cifras que nosotros hemos publicado ahora, que son todas aquellas personas que fallecen en sus domicilios o en la vía pública. Sí. Algunos de ellos, personas que habían sido diagnosticadas de COVID, pero fueron enviadas a sus casas y que luego se complican y terminan falleciendo, y otras que han tenido los cuadros de la sintomatología clínica, pero no se les ha tomado la prueba.
Claro, finalmente, Romina, solo para terminar, porque ya tenemos que ir cerrando, pero de acuerdo a lo que has escuchado hoy en la conferencia del ministro y el comando, ¿podrías reafirmar que el gobierno no está diciéndonos toda la verdad respecto a la cifra de muertos por coronavirus? Lo que ellos han afirmado es que, y me parece relevante decir eso en este momento, ellos han afirmado que las cifras oficiales solamente registran a los pacientes confirmados de COVID. Sí. Pero, por ejemplo, nosotros hemos revisado que hay un comunicado de la Dirección Regional de Salud de Piura, por ejemplo, que ellos plantean cuestionamientos y difieren de los datos del MINSA porque argumentan en el comunicado que se están considerando para la data oficial pacientes o personas sospechosas de tener COVID, pero no confirmados. Claro. Entonces, por ejemplo, ellos indican en un comunicado el 26 de abril, el MINSA reporta 79 casos fallecidos por COVID, incluyendo así a 34 personas fallecidas, cuya causa de muerte no ha sido confirmada para coronavirus. Y los decesos no corresponden a los últimos días. Entonces, de un lado, hoy día el gobierno señala de que solamente los reportes oficiales del MINSA incluyen a los casos confirmados que dan positivo, pero del otro lado hay un comunicado de una dirección de salud regional que indica lo contrario. Sí, mucho que ordenar en las cifras de acuerdo a lo que han publicado hoy día. Sí, Romina, para terminar. Muchísimas gracias, Jaime. Sí, no, gracias a ti, gracias a ti. Romina Mela, periodista de IDL Reporteros con nosotros, decía que hay mucho que aclarar, ¿no? Hay ciertamente una situación bastante dispar, cuando menos, ¿no? Hoy el gobierno ha tratado de dar algunas explicaciones y decir que si en la contabilidad o en el protocolo mortuorio hacemos una cosa, pero las cifras que tenemos son casos confirmados. Vamos a ver, regresamos.